Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que han tomado la decisión de acompañarnos en un programa más de este podcast. Y bueno, aquí estamos más bien en una noche lluviosa. Yo sé que van a preguntar, pero ¿cómo llueve cuando se graba? Porque casi siempre estoy mencionando que llueve, pero así es, a veces la madre naturaleza, ¿verdad? Que es nuestra hermana, nos da un poco de lluvia, ¿verdad? Entonces uno lo acepta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Tengo a una invitada que conozco de años, muy, muy especial, de hecho, que va a venir a compartir un tema que yo sé que, bueno, algunos ya han venido pidiéndolo desde hace ya tiempos, han sugerido este tema, pero este es el momento preciso que debemos hablar de esto. Más que en unos pocos días vamos a recordar en sí los santos difuntos. Entonces es importante que hablemos de este tema, porque siempre nos comenzamos a recordar de aquellos que se nos han adelantado. Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre el duelo, ¿verdad? Y cómo es este asunto, cómo lo manejamos en nuestras vidas. Pero para eso, obviamente, como ahora mencioné, tenemos a una invitada muy especial que nos puede ayudar bastante para poder entender mejor este tema. Bueno, el día de hoy tenemos a Fanny Rojas Vargas de la Orden Franciscana Seglar. Ella es de la Fraternidad San Francisco de Asís, que se reúne en Cartago, precisamente en el convento de los frailes capuchinos. Y cuando digo Cartago me refiero a Cartago, Costa Rica, para aquellos que escuchan fuera de Costa Rica. Ella es máster en orientación con énfasis en el área de familia y es jubilada, pero aún así ella atiende a familias, visita instituciones para compartir educación social y orientación familiar. Y también ella colabora en el área pastoral educativa en el Colegio Seráfico, en lo que es el catequesis para la confirmación. Ahora, este colegio seráfico se ubica también en Cartago, Costa Rica. Y eso sería, bueno, bienvenida. Muy buenas noches, querido Malcolm, y bienvenidos a todos los que nos escuchan en este podcast. Definitivamente, hablar del duelo, hablar de la muerte es un tema que puede tener diferentes aristas, especialmente porque tiene una connotación social, una connotación cultural. La muerte es vista en muchas otras culturas con un gran respeto. Para otros, vivir un duelo simple y sencillamente es todo un arte, es contemplar la vida de sus ancestros, de las personas que les han precedido. Pero en nuestra sociedad más actual, podríamos decir que inclusive la muerte casi que se encasilla en relegar a quien está enfermo, a la persona que vive este proceso, casi que se le deja al margen porque nos da miedo enfrentar lo que implica un duelo en la familia, en la comunidad, en la institución. Y es interesante porque todos los días vivimos enfrentados a la muerte, quieras o no, desde la familia, la comunidad, la vida misma. Vivimos en una sociedad muy convulsa, una sociedad donde la violencia es uno de los medios de represión más tremendos que vivimos en este momento, porque pues, simple y sencillamente hay que sobrevivir y la sobrevivencia es del más fuerte, y entonces hemos llegado a relativizar tanto esa violencia y esa muerte, pero nos desligamos de la verdadera escena, quizá más dolorosa, que es quienes quedan después de esa muerte. Y es muy interesante porque cuando uno va a las comunidades y escucha esta realidad, inclusive, bueno, tuve la dicha, yo siempre lo considero un privilegio, haber trabajado en un colegio nocturno.
donde compartí con mucha gente adulta y con una serie de problemáticas muy diferentes a los chicos que uno tiene en el colegio diurno. Entonces, porque ellos se preocupan más de lo cotidiano, de las amistades, de las relaciones, de los juegos, de los sueños, pero cuando ya trabajas con un adulto, trabajas con un montón de situaciones muy profundas. Y una de ellas precisamente es cuando ha faltado un miembro en la familia, cuando han tenido que vivir un duelo y muchas veces no se trabaja, cuando ese duelo sigue impactando todo lo que está alrededor de esa persona. Entonces, hemos tenido muchas veces la idea de que pues, todos tenemos que sobreponernos al duelo. El problema es que no todos estamos preparados. Y es interesante porque inclusive desde la visión cristiana muchas veces se ha tergiversado el término de la muerte. A veces creemos que pues tenemos que aceptarlo, sencillamente es nuestra cruz y de todos nos vamos a morir, pero qué hermoso es poderlo ver desde otra esfera. Francisco de Asís, precisamente, y que en estos días hemos estado reflexionando mucho sobre la vida de este gran santo, llamaba a la muerte su hermana. Cierto. Y resalta precisamente este elemento, estamos hablando a días antes de que él entregue su vida en las manos del Padre. Pero no fue como tan sencillo. O sea, detrás de eso había todo un proceso, especialmente hablan sus biógrafos de toda la realidad que vive Francisco en torno a sus enfermedades, y que no eran enfermedades tan sencillas, porque realmente minaron su cuerpo, minaron su vida, y ante todo ese dolor cualquier otra persona hubiese renegado de Dios inclusive. Pero Francisco lo vio con una visión muy diferente. Él sencillamente, su muerte se convierte, esa muerte que él iba viviendo poco a poco se iba convirtiendo en un hermanarse, en un compenetrarse con el Cristo de la cruz, con ese Cristo que entrega su vida por amor a la humanidad. Y entonces esa idea hace cambiar totalmente la perspectiva. Hace unos días, precisamente, compartiendo esta temática, vi un video que me llamó mucho la atención sobre un grupo que se llama algo así como enfrentando positivamente la muerte. Y me hacía mucha gracia porque otro tal vez lo diría, ¡ay, pero qué sarcástico hablar positivamente de la muerte! Bueno, es que, y escuchando un poco a Simón Engels, uno de los proponentes, ¿verdad?, de este grupo, fundador de ese grupo, dice que alrededor de todas las experiencias que él había tenido en torno a la muerte de muchos familiares, algunos antes de pandemia y más puntualmente durante la pandemia, dice que él empezó a reflexionar mucho y junto con otras personas empezaron a ver la necesidad de aprender a ver a la muerte como parte de la vida y hablar de la muerte como hablamos de la comida, como hablamos del trabajo, como hablamos de los sueños, de los proyectos de la vida. Porque el mayor problema que tenemos es que hacemos conciencia de la muerte hasta que ya estamos prácticamente frente a ella. Y al hablar de la muerte, al hablar del duelo, también tenemos que tener en cuenta que hay muchos procesos y todos son diferentes. No es lo mismo un proceso viendo a una persona enferma, ¿verdad? Verlo desgastándose, y que inclusive desde la perspectiva psicológica también es muy interesante cómo se van llevando todos esos procesos, porque se habla de la negación de la enfermedad, se habla después de la aceptación de la enfermedad, pero en la persona
recrudece un estado de egocentrismo. Me pasa esto a mí, esto, y por qué yo, y por qué me está sucediendo a mí, y pobrecito yo, y entonces la persona empieza a enfrascarse en sí mismo. Por otro lado, el hecho de que se vuelve una persona dependiente. El enfermo en su proceso automáticamente se vuelve una persona dependiente. Está a merced de la enfermedad y está a merced de otras personas. Entonces, en algunos surge la fuerza de voluntad, surge el deseo de seguir luchando, pero en otros sencillamente es dejarse sencillamente llevar porque ya no hay nada que hacer, pero en un sentido muy negativo en el sentido de que ya no quieren luchar, ya no quieren comer bien, ya no quieren hacer nada, no para alargar su vida, sino para enfrentar con más serenidad y con más fe ese proceso de separación. Y por otro lado, inclusive, decía ¿verdad? Desde esta experiencia psicológica, inclusive hay un recortamiento del propio mundo, o sea, todo gira en torno a mí, todo está en contra de mí, todo se vino encima de mí. Entonces es un mundo donde yo ya no puedo ver hacia afuera, yo no puedo ver el dolor de otros, no puedo ver las circunstancias de otros, solo estoy centrado en mí. Entonces ese recortamiento del propio mundo, el egocentrismo y esa actitud, decía un psicólogo, entreverada de tiranía y de dependencia. Y uno escucha a muchas personas hablando del proceso que van llevando con los enfermos, y no solo los enfermos terminales, o sea, enfermos que están al cuidado de ellos, y cómo hay personas que se vuelven violentas, cómo hay personas que enmascaran. Entonces, no, yo me siento bien, pero en el fondo están viviendo todo un dolor que no quieren compartir porque ese dolor es mío. Porque esto me lo tengo que llevar solo yo. ¿Y cómo te sentís? No, hoy me siento muy bien. Inclusive yo viví una experiencia con una amiga. Ella me contaba que la mamá hablaba por teléfono y claro, como no podían ver su imagen, es que es muy interesante porque cuando vos hablas con la persona, podés mirar su rostro, podés entender a partir de su impostación de la voz cómo está realmente por dentro. Pero el teléfono te sirve para enmascarar todos esos sentimientos. Hoy sí, no, vieras que hoy amanecí muy bien, no, vieras que he estado bastante bien. Pero cuando cuelga el teléfono, tráeme la pastilla, mira que la morfina, tráeme esto, porque ya no puedo. Y entonces es una ambivalencia increíble. Entonces, y si aparte de esto vamos sumando que muchas de estas personas que cuidan a los enfermos también se niegan a vivir ese proceso, entonces el duelo se vuelve más complejo una vez que esta persona falta. Porque en muchos surge desde el sentimiento de soledad, el sentimiento muy profundo de dolor. Hay un sentimiento inclusive de, podríamos decirle como casi ¿por qué no hice algo más? Hay como un sentimiento de culpa. Eso es cierto. Es que, porque yo no hice algo más, pero ¿qué me faltó? Pero ¿y si yo hubiera hecho esto y aquello otro? Vieras que yo tuve la experiencia con mi mamá hace 3 años. Fue increíble porque estábamos en la pandemia, o sea, había tantas cosas que vos querías hacer y había una impotencia terrible. Cuando muere mi hermano muere un domingo de un paro cardíaco, fue algo sencillamente, ¿verdad? Inminente, ya no hubo nada que hacer. Es más, él murió ahí en el acto, cuando llegó la Cruz Roja, lo declararon fallecido ahí mismo, no hubo ya nada que hacer.
Pero nos dijeron, bueno, es que como estamos con este tema de la pandemia y está la restricción vehicular, y entonces nosotros podemos llevarlo a San José, prepararlo y llevarlo luego a su casa, pero por la restricción vehicular ya nadie va a poder ir a verlo y solamente podrán estar 3 personas a la vez en la casa velándolo. Este tipo de cosas, puchises, vieras que es muy duro, sumamente duro. Y entonces nunca se me olvida porque yo estaba con mi familia, estábamos almorzando y me llama mi hermana y me da semejante noticia, entonces, y me dice, yo no me animo a decirle a mami. Y yo le dije, pero ¿por qué vos estás ahí a la par de ella? Me dice, Fanny, ella ha estado enferma. Ella ha tenido episodios, estaba teniendo episodios de bajonazos de azúcar de 30, 40. O sea, era para que ella hubiera tenido una embolia, hubiera tenido cualquier cosa, pero Claro. venía ahí, ¿verdad? Trabajando. Yo acababa de llevarla al médico y estábamos ya con un tratamiento y demás, pero, o sea, emocionalmente ella estaba golpeada porque ella se sentía mal de ver que ya su salud estaba empezando a decaer más fuertemente. Ella siempre fue una mujer muy fuerte. Y eso traerles esta noticia. Por Dios. Imagínate. Y entonces me dice, tenés que ir a decirle. Y fue muy interesante porque íbamos a llevar a mi otro hijo a Tibás. Él estaba viviendo en Tibás en ese momento. Sí, en San José. Y a propósito lo hice. O sea, yo dije, no, vamos a dejar a Luis Eduardo porque yo necesito ensayar. Ve qué interesante. Yo necesito ensayar. ¿Cómo le llego con esta noticia? Porque va a ser muy duro para ella. Cuando ya fuimos a dejar a mi hijo, llegamos a la casa de ella, yo le llevaba un alimento y le llevaba algunas otras cosas y me siento con ella y recordé las palabras de una profesora mía que ella decía, siempre cuando vamos a ir a hablar de la muerte, tenemos que empezar hablando primero de la vida. Entonces, conversar sobre las cosas más cotidianas que tuviste en el momento, que tuviste en el día. Y a ver, mami, ¿cómo pasaste hoy el día? Pues ahí sí un poquito mejor, ahí he estado tomando el tratamiento, sí me siento un poco débil. Ajá. Y contame, yo siempre le decía, cuando me refería a mis hermanos, yo siempre le decía a los chiquillos, mami, ¿los chiquillos te han llamado esta semana? Entonces me dice, fíjate que Henry me llamó ayer en la tarde, el que falleció. Ay. Digo, ¿y qué te dijo? Contame. Uy, fíjate que me dijo que tenía que ir a hacer un trabajo, pero por allá largo. Y que se iba a ir a pie porque no tenía los pasajes. Y a mí me dio un dolor de corazón. Pero bueno, ni modo. Él se tenía que ir a hacer ese trabajo. Entonces, yo aproveché las mismas palabras para darle la noticia. Le digo, mami, ¿vos sabés que Henry te llamó a vos para despedirse? Ay, ¿cómo para despedirse? Le digo, sí, fíjate que Henry esta mañana sufrió un infarto y no hubo ya nada que hacer. Entonces, esa llamada fue providencial porque de verdad te llamó para escucharte por última vez y que vos lo escucharas por última vez. Ay, no, Fanny, no puede ser. Le digo, sí, mami, te estoy diciendo la verdad. Pero se lo dije así como te lo estoy contando, con esa serenidad. Todos estaban expectantes en las puertas de sus cuartos, mi hermana, mi sobrina, el esposo de ella, porque ellos querían ver la reacción. O sea, ellos imaginaron que mi mamá se iba a desplomar o que iba a pegar gritos. Y al final me dijo, este bandido me estaba preparando. Le digo, ¿por qué? Me dice, sí, porque al decirme que se iba a ir largo, de verdad que se fue bien largo. Ve qué interesante. Qué curioso. Porque a veces nosotros escondemos. La sociedad de hoy, eso es lo que ha hecho con el enfermo.
lo va dejando ahí como guardadito, llámese hospital, llámese centros de cuidado de adultos mayores, porque ya no hay nada que hacer. Entonces, mejor ahí, donde no estorban, donde no molestan, pero nos olvidamos de sus sentimientos, nos olvidamos de su capacidad para asumir las cosas. Es más, hasta les negamos. No les queremos decir lo que tienen, cuál es su expectativa de vida. No vemos nada de eso. Y es interesante porque si uno conecta con la experiencia de Francisco, Francisco le preguntaba al médico, decime cuánto me queda. Decime cuánto me queda. Y hay una historia en la leyenda de Perusa, uno de los documentos tan maravillosos de los escritos de Francisco, que habla precisamente de un hermano, se cree que fue Fray Elías, que le dijo esto, leo textualmente: Padre, es necesario que sepas, si el Señor no envía desde el cielo un remedio para tu cuerpo, tu enfermedad es incurable y vas a vivir poco tiempo. Te hablo así para confortar tu espíritu, para que te alegres de continuo en el Señor, interior y exteriormente, sobre todo para que los hermanos y cuantos vienen a verte te encuentren alegre en el Señor, pues saben y están persuadidos de que vas a morir muy pronto. Y con el fin de que para los que presencien esto y para los que lo oigan, tu muerte constituya un memorial, como lo ha sido para todos tu vida y tu conducta. Entonces, claro, aquí hay una enseñanza enorme y un jalón de orejas para todo. Porque normalmente cuando recibimos las malas noticias, mira, hay una enfermedad de por medio, mira, hay un problemita en la salud. Y a veces no queremos decirle al enfermo cómo está realmente. Le escondemos su realidad. Entonces lo estamos privando, primero, de vivir todo ese proceso conscientemente, de prepararse. Inclusive cuando hablamos de esta preparación, hablamos hasta de ese momento de la preparación espiritual. 15 días después de la muerte de mi hermano, imagínate lo que jamás mi mamá se imaginó en su vida, hacer un novenario por Zoom. Porque teníamos que hacerlo así. Pandemia, acordate que por la pandemia no podíamos ir a los templos. Bueno, mi mamá fue al funeral con todos los cuidados del caso y demás, pero el rezo lo hicimos por Zoom. Y ella se sentía rara, jamás en su vida. O sea, no ver a la gente que uno ama y recibir el abrazo y el, ¿verdad?, el consuelo y toda esta cosa fue tremendo. Sin embargo, bueno, sobrevivió a eso. Pero 15 días después de esa muerte de mi hermano, ella empieza a tener problemas de salud más serios, vuelve a tener descompensaciones y en ese mismo momento la abordamos, ¿verdad?, medicina privada, porque mentira que en el hospital estaban tan abocados ellos a toda la situación del COVID, que entonces era muy difícil que se atendiera por otras cosas. Entonces la llevamos a una clínica privada y el doctor ahí mismo notó ciertos signos que me dijo, aquí esto no está bien. Le hacen un ultrasonido y ahí sale que había un tumor, pero no sabían de qué tipo, pero había un tumor en el hígado. Interesante, sí. Y entonces empieza la cosa. Y me dice el doctor, ¿usted sabe si le dice o no? Entonces cuando salimos me dice, Fanny, ¿qué te dijo el doctor? Le digo, mami, hay un problemita en el hígado. No le dije que era un tumor porque necesitábamos verificar con otros exámenes. Digo, hay un problema en el hígado, tenemos que prepararnos para lo que sea. Y ella con tanta sabiduría me dijo, Dios tiene mi vida en sus manos y Él sabrá hasta dónde quiere prestármela. Pero si yo me tengo que operar, si yo tengo que someterme a un tratamiento, lo que sea, estoy dispuesta. Con 85 años,
una mujer diabética, hipertensa, ya estaba empezando a tener problemitas en la vista, en el oído, todo esto, pero muy positiva. Y muy valiente. Y muy valiente. Entonces comenzamos la gran carrera contra el tiempo. Inclusive me acuerdo que un viernes estaba yo conectada dando catequesis, que para mí fue una tortura darla por Zoom, por lo mismo, porque a mí me encanta interactuar con la gente, me encanta verla a los ojos, me encanta hablar de frente, me encanta ver sus posturas, escuchar su voz, todos esos elementos que no los puedes hacer a través de una llamada telefónica o de una pantalla. Nunca debe ser lo mismo, jamás. Jamás. No. Te limitas de todo eso. Ah, sí. El asunto es que estoy yo en ese momento, ¿verdad? Después de que termino la catequesis, y me llega un chispazo y digo yo, mira, yo podría llamar al doctor y decirle si podemos hacer una interconsulta para que él vaya viendo el caso y cuando llegamos al hospital a la cita de gastroenterología ya él tenga un cuadro un poco más armado. Y fue tan frío el asunto porque ni siquiera me contestaron la llamada, sino que una voz en una grabación me decía, la emergencia nacional por el COVID, no, la emergencia mundial por el COVID ha hecho que los servicios privados se limiten y todos los doctores están abocados en los hospitales nacionales para atender la emergencia. Por lo tanto, no podemos atenderle. Para mí fue tan frustrante. Sí. Entonces, corté la llamada y en eso, Fray Marcos Quesada, todos los viernes nos compartía la reflexión del Evangelio del siguiente domingo. Y precisamente de lo que hablaba era de la muerte de la hija de Jairo y el pasaje de la hemorroísa, que están juntos, o sea, en la lectura de ese Evangelio están juntos los dos elementos. Cierto. Porque tienen en común dos cosas muy particulares: la fe y la trascendencia. Y fue muy interesante porque yo le escuché toda la ¿verdad? Y leí todo lo que él puso. Y entonces en ese momento yo dije, y qué interesante, porque yo me estoy preocupando primero por su salud física, pero ¿qué pasa con su salud espiritual? Y muchas veces el enfermo se ve privado de esta salud espiritual porque estamos convencidos de que primero tenemos que velar por su salud física. Entonces, parte de la negación en ese duelo que es inminente en poco tiempo o en mucho tiempo es que se nos olvida que esta persona también tiene derecho a ese espacio espiritual de sanación interior. Y para Francisco eso fue muy importante porque él no se echó a morir. O sea, él sabía que tenía todas las enfermedades, él sabía que inclusive cuando le cauterizaron sus ojos que de nada sirvió el proceso. Solo para quedar ciego. Exacto, más ciego de lo que ya más estaba. Más ciego, sí. Y sin embargo él lo toleró. ¿Por qué? Porque estaba uniendo sus dolores a los dolores de la pasión de Cristo. O sea, había todo un elemento teológico ahí maravilloso que nosotros muchas veces no lo hacemos porque o el enfermo o la familia están enfocados en otra cosa. Y entonces inclusive hasta la preparación espiritual. Y entonces inmediatamente llamo a Fray Benigno, capuchino de aquí del convento de los capuchinos de aquí en Cartago. Y digo, Fray Benigno, me pasa esto y esto. Claro que sí, con mucho gusto, solo que hoy por la restricción no puedo ir. Entonces dice, pero mañana te prometo que vamos a ir. Y en serio, sábado fuimos a la casa de mi mamá y hablaron largamente. Mi hermana estaba preocupada, dice, ay, pero que hablarán tanto, lo que tienen que hablar. Ella necesitaba poner en sintonía con Dios su corazón, porque tenía un año de no poder participar de la Eucaristía, no podía participar de
de tantas cosas que ella hubiera querido. Y entonces ella necesitaba ese espacio para hablar. Y resulta que cuando salió, el mismo Fray Benigno me decía, ella es una santa, ella es una mujer santa. Ha sabido vivir todo el dolor de su vida, lo ha sabido entender y en este momento ella está lista para lo que sea. Y Fray Benigno tiene mucha fama. Sí. Cuando él se le acerca a alguien rapiditico lo manda, lo fletea, decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Y eso fue sábado y miércoles mi mamá. Fuimos a hacerle el TAC en la mañana, el día antes habíamos ido a hacerle los exámenes. El martes. El lunes fuimos a la Lunes. cita con el doctor, Sí. martes fuimos a los exámenes, miércoles fuimos a hacerle el TAC y a la 1:30 de la tarde ya ella estaba entregando su alma al Señor, pero con una paz. Cuando ella salió inclusive a hacerse el TAC, hasta una broma le hizo al doctor. Y ella se montó al carro para que la llevaran a Tres Ríos, ¿verdad? Que es un poco más allá del centro de Cartago. Y simple y sencillamente yo le puse la mano así en el vidrio y le dije, ahora te llamo. Ya la siguiente llamada no me la contestó. La que me contestó fue mi hermana. Pero fue un momento increíble de paz. Entonces, me distraigo. Vos me decís. No sé, ya, ¿cómo Estamos. estás? O sea, yo te digo, entonces, comencemos a los 33 cerrados. 15 segundos. Listo. Y fue muy interesante porque inclusive el día el que yo le fui a hacer los exámenes, día martes, ella fallece miércoles, el día martes yo estuve en la tarde con ella porque después de los exámenes estuvo un poco afectada de su estómago con vómito y demás. Entonces el doctor me indicó llevar para que le den Gravol, pero inyectado. Un muchacho muy generoso de la comunidad la fue a inyectar. Y ya ella arrastraba inclusive su voz, ya sus palabras no se oían con claridad, ya estaba arrastrando las palabras. Pero hubo dos cosas que me dijo muy claramente que quedaron en mi mente y en mi corazón. La primera, no quiero que le reces a tu hermano, ya no quiero conectarme más a esos rezos. Cumplía un mes el 30 de junio, el primer mes. Le digo, mami, ¿por qué? Me dice, porque lo que uno hace en vida se lleva ahí en el corazón. Después de que ya esa persona se va, ya ni los rezos, ni las misas, ni los recuerdos, ya eso queda en el pasado, todo queda en el corazón. Y lo que uno hace, lo tiene que hacer en vida, no después de que ya falleces. Cierto. Y entonces aquello fue tremendo. Cuando yo venía en el bus nuevamente para Cartago, le escribo a mis hermanos, mami no quiere que se le rece a Henry, yo respeto. Claro, no nos íbamos a imaginar que ese día que mi hermano cumplía el mes, íbamos a andar en las carreras del funeral, de la vela de ella. Sí. Fue increíble. Pero fue un momento, yo recuerdo que yo llamé primero al doctor, le dije, doctor, no lo logramos, ella
Después del TAC vino a la casa, ya no quiso ni agua, ni alimento, nada, ahí se fue quedando apagadita, pero en mucha serenidad, porque él nos iba a ayudar con todo el proceso de los exámenes y todo para agilizar, a ver si lográbamos, ¿verdad? Y me dice, y vea qué interesante, porque ya acabo de recibir por correo el resultado del TAC. Y el tumor de ella era benigno. Ella pudo haber alargado un poquito más su vida si este proceso de la enfermedad se hubiera descubierto desde antes. O sea, el tumor se pudo haber atajado con mucho más tiempo si esto se hubiera tratado con más anterioridad. Pero era parte de las consecuencias de la pandemia. Todas las llamadas eran telefónicas y lo que te digo, Sí, por claro. teléfono uno disfraza todo. Claro. Mire, señora, ¿y cómo se siente? Ay, bien. Mire, sí, la presión le salió en esto, las plaquetas en esto, siga tomando la insulina, mire que... Pero no estás viendo su mirada, no estás viendo su cuerpo, no estás viendo el desgaste. Sí. Y pienso que también había algún componente emocional por la muerte de un hijo. También, sí. ¿Por qué? Porque si no lo hablamos, si no socializamos ese dolor, el duelo se lleva ahí adentro y te va carcomiendo. Entonces hay muchas enseñanzas que de todo esto podemos ir derivando. Primero, necesitas hacer conciencia de lo que está pasando en tu vida. Necesitas compartirlo con las personas que amas, con las personas que tenés cerca. Necesitas estar consciente de que la vida no termina ahí. Y es quizá, Ignacio Larrañaga tiene una de sus oraciones que es muy hermosa y nos habla precisamente de la precariedad de la vida, la ley de la precariedad. Todo sigue igual a pesar de que ya no estés. Y cualquiera diría, ¡ay, qué egoísta! Pero no, es la realidad. Todo tiene que continuar. Cuando alguien se te va, cuando alguien se te adelanta, tenés derecho a llorar, claro. ¿Tenés derecho a sentir tristeza? Claro, pero la vida tiene que continuar. Todo tiene que seguir, porque ahí es donde viene la otra parte interesante. Francisco de Asís nos enseña que en la muerte estás adhiriéndote a Cristo. Pero Cristo no murió sencillamente para que nos doliéramos de verlo en la cruz. Él en su resurrección también nos muestra que Él vence a la muerte. Él vence a la muerte, el pecado, todo lo que implica oscuridad. Entonces, si la muerte es entendida como ese paso de la primera vida a una segunda vida, entonces podés entender esa trascendencia de esa vida que no termina cuando tu cuerpo fenece. Tu cuerpo va a ser llevado a la tumba, pero tu vida va a seguir palpitando en el corazón de todos aquellos que conociste. Francisco vivió esa experiencia maravillosamente porque él tuvo tiempo de componer el Cántico de las Criaturas. Inclusive ya casi 1 o 2 días antes de su muerte, habla de la hermana muerte. Y dice, ay de aquel que muere no estando en gracia, no habiendo cumplido la voluntad de Dios, porque entonces la muerte segunda le hará daño. ¿Por qué? Porque no es que ya moriste, ya hasta ahí llegó, no, es que cuando pensás en esa segunda vida, es pensar en el regalo que te dan desde el bautismo, porque al sumergirnos en esa pila bautismal hemos muerto al pecado original para vivir en la gracia y tener la certeza de que cuando llegas a ese momento tenés una promesa: me acompañarás en la vida eterna, como le dijo al buen ladrón, por tu fe hoy estarás conmigo en el paraíso. No le habló de sus pecados, no le habló del motivo por el cual lo estaban crucificando junto a él. Dijo, por su fe. Entonces, yo siempre pienso que hay que orar mucho
Sí, hablamos de las almas del purgatorio, hablamos de los fieles difuntos, pero a veces no pensamos en la gente que murió de manera trágica y que no tuvo todo ese proceso para prepararse. Entonces, los cristianos que tenemos conciencia y que tenemos visión de esa vida después de la muerte, tenemos que orar mucho por estas personas que no tuvieron tiempo para prepararse, Sí. que murieron sin ese auxilio, que ni siquiera había alguien ahí cerca que le tomara su mano y que le dijera, vete en paz. Anda que tu conciencia, solo Dios la va a juzgar. Nada tuvieron, o sea, quedaron ahí solitos. Alguien que inclusive tal vez pudo haber tenido una vida muy desordenada, pudo haber cometido muchos pecados, pero a Dios eso no le importa. A Dios le importa más su misericordia. Entonces, orar por esas personas para que Dios tenga misericordia de ellos. Eso es lo que recordamos nosotros. Cuando pensamos en los fieles difuntos, no lo vemos como un momento en el que recordamos con dolor a los que hemos perdido. No, más bien dar gracias porque su vida es la que sostiene la nuestra. Sus enseñanzas, su fe, sus valores, todo lo que ellos lograron en la vida tiene que ser una enseñanza para nosotros. Son los pilares sobre los que se ha construido nuestra vida, nuestra historia, nuestro caminar. Su vida no fue en vano y su muerte no es en vano, porque hubo uno que murió primero. Y esa muerte le ganó a la muerte misma. Le ganó al pecado mismo con la resurrección. Y en esa fe es que nos sostenemos para creer que nosotros también en el último día vamos a resucitar, gloriosos con Cristo. Entonces Francisco, antes de apagar esa velita, él quería hacer muchas cosas. Y a pesar de que ya no tenía fuerzas, a pesar de que ya su vista ya no se podía, que tenían inclusive que andarlo trasladando en una camilla porque ya no tenía fuerza siquiera para moverse, él medita en la pasión de Cristo, medita inclusive en esa última cena y quiere compartirla con sus hermanos. Tiene tiempo hasta para dictar una bendición y una oración, una alabanza para aquellas hermanas, las damas pobres, que se preocupaban por él, que vivían dolidas por verlo desgastándose en su enfermedad, pensando inclusive hasta en ellas, que alguna tal vez estaba también enfermita. En la bendición de sus hermanos para dejarles instrucciones, no como quien hace un testamento, porque ahí está el testamento de Siena tan hermoso, algo tan sencillo, donde les pide a los hermanos que vivan realmente apegados no al mundo, no a las cosas materiales, sino a la voluntad de Dios. Hasta de eso le dio tiempo. A veces nosotros tememos ese momento de la muerte porque implica que tengo que tomar un montón de decisiones. Parte de las tareas que hago por ahí, adicionales a todas las cosas que hago, colaboro con una asociación que se llama Casa de Alimentos de la Misericordia. A veces el tema de ayudar no se queda en un asunto meramente material. A veces entendemos mal la caridad o la misericordia y decimos, es que hay que ayudarle a este porque no tiene. No, es estar cerca, es escuchar a la persona que tiene un dolor profundo en el corazón. A veces tiene confusiones en su mente con sus ideas. Solo escuchando se desenrollan todos esos hilos y ellos mismos encuentran la respuesta a sus propias situaciones. Pero tenés que aprender a escuchar. Al enfermo hay que aprender a escuchar. Y enfermo de todo tipo, porque hay enfermos mentales, tenemos enfermos del corazón y hay enfermos en su cuerpo, pero hay muchos enfermos en su alma. Y resulta que una vez tuve una experiencia con una señora que me decía, es que mi mamá ya está tan enfermita. Y yo le decía, a ver, cuénteme, ¿cuántos años tiene su mamá? Ella tiene 95 años, pero yo no puedo dejarla irse, le digo. ¿Por qué no la quiere dejar irse? Dice, porque yo me voy a quedar muy sola. Le digo, a ver, ¿cuántos años tiene usted?
Me dice, tengo 51 años. Le digo, ¿cómo que usted se va a quedar sola? ¿Cuánto ha aprendido usted en 51 años de estos 96 que tiene su mamá? ¿Cuánto no le ha dado? ¿Cuánto no le ha aportado? Mire que ella inclusive ha tenido la dicha de ver nietos, de ver bisnietos, y ella sencillamente ya en este momento quiere contemplar la felicidad que le ha sido prometida desde el bautismo. Digo, pero se lo estamos negando. ¿Cómo que se lo estamos negando? Digo, porque usted por un lado dice de que sea la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios no estamos convencidos. Al final termina siendo mi voluntad, porque usted tiene miedo y no quiere dejarla irse. Ujú. ¿Y qué hago? Digo, usted tiene que pedirle mucho a Dios, que la ayude a soltar, que la ayude a dejarlo ir, a dejar ir ese dolor, a dejar ir ese miedo y aprender que estas personas ya cumplieron con su misión. Y después me decía, es que tengo un hermano, dice, que cuando venía a verlo cada año y medio venía a ver a mi mamá, le decía, vea qué cuidado no va a estar cuando yo vengo. Ese cuidado no va a estar era si salía a visitar a alguien o si salía a alguna parte y no iba a estar cuando él llegaba. Fue una sentencia tan fuerte para esa mamá que cuando una nieta se acercó y le dijo, mami, ya puede irse tranquila, todos estamos bien aquí. Dice, no, es que Roger me dijo que yo no podía faltar cuando él venía y él no ha venido, entonces yo no me puedo ir. Hasta que ella le dijo, es que Roger llamó y dijo que estuviera tranquila, que ya se podía ir, que ella venía de camino. Y dice que como 10 minutos después de que ella le dijo eso, dio un suspiro y se fue. Entonces, qué importante es que nosotros esos testamentos que dejamos sean momentos para poder decirle al otro las últimas instrucciones para su vida, no para la mía, porque ya yo tengo definido el paso para entrar en la gracia de Dios, en esa gracia infinita que Él me ofrece, pero ya ahí no podemos hacer nada. Y entonces tenemos que aprender a lidiar con la muerte como lidiamos todos los días con el problema del bus, con el problema de la falta de dinero, con todas las cotidianidades. La muerte tiene que incorporarse a nuestro proyecto de vida. Así como suceden cosas fortuitas, un accidente, cualquier cosa en la vida, la muerte tiene que ser parte de nuestra vida y estar preparados, pero preparados no con miedo, sino con esperanza y con alegría, porque no es el término de una vida, sino más bien el paso para una vida distinta, una promesa. Y no por casualidad todos esos que nos han precedido tienen un día tan especial, designado en el calendario, en el santoral, como el Día de los Santos Difuntos, porque ellos son la iglesia que peregrinó en esta vida, que ahora están triunfantes contemplando la gracia de Dios, la promesa de la vida eterna. Sus nombres fueron escritos el día de su bautismo, con la prenda de que ellos iban a ir a gozar de esa eternidad. Entonces ellos allá más bien son nuestros intercesores. No estamos solos. Siguen ellos allá cuidándonos. Solo que allá ya no tienen ninguna preocupación, no tienen carreras, no tienen que pensar que si el pan de todos los días, que si aquel que está enfermito, que si aquel que tiene que ir al colegio. No, ya ellos no tienen preocupaciones. Ya nos dejaron la tarea hecha, ya nos dejaron el camino marcado para que nosotros sigamos sus huellas. Esa es la hermosura de la muerte a final de cuentas. Francisco de Asís lo supo entender y por eso aprendió a ver a la muerte como su hermano. Como su hermano, sí. Porque nos enseñó que la vida terrenal se agota, pero para abrirnos espacio en el tránsito hacia una segunda vida, no la muerte, una segunda vida.
Entonces, bueno, con esperanza y con mucho gozo, nosotros tenemos que aprender a ver también este momento del duelo inclusive como algo normal que todos tenemos que pasar, pero no quedarnos ahí anclados en el dolor o en la desesperación, sino más bien en la esperanza de que nuestra vida ha tenido sentido porque otros le dieron también ese sentido. Sí. Sí, de hecho, ahora algo que mencionaste hace un rato, de hecho me hace recordar hasta de mi propia vida, porque yo también he perdido ya madre, padre, pero recientemente hasta una tía muy querida, que de todos mis tíos, ella es la que más se compartió con en la vida, casi una segunda madre, en cierta manera. Siempre hay un factor, y ahora usted lo mencionó y me hizo recordar que uno a veces cae en ese pecado de no querer soltar, no querer que se vayan. Y uno sí se queda en uno mismo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo si ya no va a estar? ¿Verdad? Mamá, papá, tío, hermano, quien sea, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Verdad? De hecho, me hace recordar un poco sobre este pasaje cuando Jesús resucita, María Magdalena, de hecho, se lo encuentra resucitado, ella es la primera que logra verlo resucitado. Lo primero que hace es que va y lo agarra y lo abraza y se queda ahí. Sí. Y él, ya, suéltame, ¿verdad? No es mi momento. No es ya. Todavía el momento. No es todavía el momento, sí, ya, ¿verdad? Y yo a veces pienso, así somos nosotros, no queremos soltar. Queremos, o sea, si tenemos la oportunidad de encontrarnos con ese ser querido de nuevo, al rato salimos corriendo, lo agarramos, lo abrazamos y nos quedamos ahí y no queremos soltar. Y a veces nos quedamos con eso de que no quiero perder esto, ¿verdad? Este momento. Y a veces, sí, a veces llega un punto donde, de hecho me lo han dicho, ¿verdad? Uno no supera la pérdida de un ser querido, uno lo que hace es que se adapta al cambio que está viviendo. Y lo mismo ahí, de que uno no quiere soltar eso, también hay que llegar a un punto de adaptarse al cambio. Ya esta persona no está, pero también saber confrontarlo. Exacto. A veces inclusive oímos la palabra crisis y es muy interesante porque oímos crisis y entramos en crisis. Sí, literal. Porque creemos que la crisis es como el punto culminante donde te vas a quebrar. Y en realidad la crisis es necesaria en la vida de todo ser humano, porque es ese punto precisamente donde llegas a un elemento donde tenés que cambiar y buscar eso, precisamente una acomodación a la nueva circunstancia que te toca vivir. Es un acomodo, es una adaptación a una nueva situación. En la pandemia, es una lástima que nosotros no aprendimos todas las lecciones de la pandemia. Pero mucha gente no solamente perdió seres queridos, mucha gente perdió su estabilidad emocional, su trabajo, perdió inclusive su libertad. Fue muy interesante. Yo viví esa experiencia de primero ya ver esta casa casi vacía, ya todos trabajando, estudiando y que yo entonces tenía como a ver a todos otra vez aquí metidos entre la casa. Entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Inventemos. Y fue muy interesante porque entonces inventábamos juegos, veíamos a ver de qué manera utilizábamos el tiempo para convivir más como familia. Compramos juegos de mesa, conversábamos, veíamos películas juntos, hacíamos muchas cosas que ya habíamos dejado de hacer. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a una vida en soledad, a una vida individual. Sí. Pero terminó la pandemia, se empezaron a abrir todos los espacios y volvimos otra vez a la cotidianidad. Y en este momento volvemos otra vez a la soledad de cada uno. Sí. Entonces es muy interesante. Ahora, hay un elemento también que es inherente a todo este proceso y es el hecho de que aprendes a pegarte a todo y a todos. Y en la vida tenemos que aprender a ir soltando, a ir desapartando todo aquello que nos vuelve esclavos de las cosas y de las personas
o que nosotros terminamos esclavizando inconscientemente las relaciones, los vínculos con las demás personas. Facundo Cabral siempre tenía una frase muy, muy hermosa. Él tenía un amigo al que siempre mencionaba en sus cantos, ¿verdad? Y en sus tarareos. Y él decía que ese fulano iba al mercado y se sentía feliz de saber que no necesitaba todas esas cosas que había en el mercado para ser feliz. Y era una metáfora súper hermosa porque de verdad que le enseñaba a uno que en esta vida se necesita poquito para aprender a ser feliz. Uh-huh. El problema es que vivís tan apegado a las cosas que si tu carro se estropeó, ya haces un duelo por ese carro. Si se te fue una persona, te cuesta sobreponerte porque te apegaste a esa persona. Cierto. Entonces aprendiste a vivir dependiendo de esa persona o que esa persona dependiera de vos, porque eso era lo que te daba oxígeno. Entonces hay que aprender que todo es finito y nosotros también. Uh-huh. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y entonces, es más, ya ni mañana, más tarde no sabemos. Sí, perfectamente. Porque vivimos en esa finitud, pero no hacemos conciencia. Uh-huh. Entonces, cuando alguien te dice, fulano de tal, se murió, y vos entras en aquel, pero ¿cómo? Pero mirá, si yo lo vi ayer, que mirá, que estuvimos conversando. Y, bueno, porque esa es la realidad. Y no es ser frío, es sencillamente hacer conciencia de que es lo mismo que si te dijeran aquel se pegó la lotería. O sea, es una situación que puede ocurrir, pero no necesariamente es que ya estás como dictaminado. Y es algo, yo digo, bueno, ahí es el último escalón y es lo único que nadie te va a quitar. Uh-huh. Nadie te va a quitar el hecho de que vas a morir. Cierto. No podemos luchar contra eso. Entonces, en la medida que aprendamos de que vivimos felices con pocas cosas y que vivimos felices en la medida que no aprisiono a los otros para mí, ni que yo hago que los demás dependan absolutamente de mí, seré feliz. Uh-huh. Sí. Porque entonces Francisco aprendió que entonces sus hermanos tenían que continuar la vida, por eso su testamento. Vayan y realmente ámense como hermanos, vivan la voluntad de Dios en ustedes. Uh-huh. A las damas pobres que no se sintieran tristes, que siguieran con su vida. Pero qué duro es cuando no dejamos, a veces tal vez la persona ahí en su lecho de muerte y quiere despedirse, no, y empiezan a disfrazar el asunto y recemos bastante y hagamos la oración y que no, y no estamos respetando, que ese es el otro asunto, no respetamos el verdadero proceso de despedida de esa persona que en algún momento será. Y entonces, tras de que le negamos lo que tiene, no le damos la oportunidad de que él vaya haciendo su proceso y después tampoco queremos soltarlo. Uh-huh. Es interesante. Y uno ha vivido tantas experiencias en ese sentido que de verdad hay que pensarlo mucho. Sí. Curiosamente, quería también agregar en todo esto, y la gente lo dice, pero yo puedo decir que soy consciente de que es muy cierto, que ya una vez fallecía la persona, uh-huh. O sea, ¿qué más puede hacer uno? Uno siempre llora, uh-huh. Uno no quiere soltar, pero también la pregunta es, ¿cómo aprovechó el tiempo cuando la persona estuvo viva? Sí. Sí, es un punto. Ahora, de hecho, estaba recordando, cuando mi papá falleció también en uh-huh. pandemia. No fue por pandemia, fue uh-huh. por otra situación. Uh-huh. Curiosamente, esto que mencionaste de la dinámica familiar, de hecho, mi caso fue que también yo andaba en lo mío, papá andaba siempre en lo suyo, papá era súper activo, uh-huh. extremadamente activo, sí. Todo el mundo se recuerda a papá aquí para allá, incluso hasta antes de caer en el hospital, uh-huh. él estaba ahí en la calle, caminando, sí. Aquí, yendo aquí, haciendo mandados, haciendo vueltas aquí, resolviendo, se iba y se metía a la finca, qué uh-huh. sé yo, él andaba en todos lados. Y claro, vino la pandemia. Y bueno,
tanto él como yo, que teníamos un ritmo muy fuerte así, que Ajá. andábamos en tanta cosa, nos obligó a encerrarnos, Desacelerar completamente. desacelerar totalmente. Y curiosamente que la dinámica nuestra, no es que nunca lo fue, porque sí, o sea, nosotros siempre nos llevábamos muy bien, siempre la comunicación buena, o sea, nada más que no teníamos tiempo de compartir uno con otro, ya estábamos en un momento de que cada uno estaba más en lo suyo. La pandemia nos dijo, no, quedaron encerrados. Entonces yo con mi trabajo remoto estaba trabajando desde la casa. Había momentos que terminaba alguna reunión un poco pesado, entonces yo me movía por la casa, me lo encontraba viendo tele, nos sentábamos a hablar. Y yo le contaba lo que pasaba, él me decía otra cosa, nos poníamos a hablar de otros temas y hablábamos. Bueno, en eso, en final, diciembre de 2020, es que él comienza a enfermarse. Terminan hospitalizándolo porque tenía insuficiencia renal que le dio. Y en cuestión de 2 semanas falleció, el 28 de diciembre, durante Navidad, el paso de la Navidad ahí. Tenía la esperanza de salir, pero no se dio. Dios tenía otro plan. Pero el consuelo mío en los días que siguieron, claro, me dolió, aún Claro. me duele, claro, duele bastante, porque siempre fuimos muy cercanos. Cuando mamá murió yo era muy pequeño y papá se hizo madre y padre a la vez. Pero el consuelo mío más fuerte, y yo le doy gracias a Dios por esto, es que nos permitió poder compartir menos de un año, pero los últimos meses juntos, compartiendo más lo que tal vez no hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes, no hubiera habido pandemia, Sí. no hubiera habido todo lo que se vivió, encerrarnos, ¿verdad? Nos obligó a desacelerar, encerrarnos, ahora sí compartan. Para mí ha sido el mejor regalo que pude haber recibido de Dios, porque ¿verdad? Pude compartir tiempo de calidad. No es que antes no lo hacía, siempre lo hacía, pero ya era un momento donde como que ya se acerca ese final, ahora sí, compartan de nuevo, estén juntos. Y para mí eso me ha ayudado mucho, realmente, eso. Incluso con mi tía recientemente, hasta la chineé bastante al final, Sí. hasta le cociné algo que me pidió mucho, un pavo para Navidad, y Ay, se qué lo linda. chineé. Nunca hubiera pensado que hubiera sido la última Navidad Sí. de ella. Y yo creo que ese es un punto también que nosotros debemos saber, que el tiempo que compartimos con otros, con esos seres queridos, uno nunca sabe si es la última vez. Por eso a mí me quedó tan grabado esas palabras de ella cuando me dijo, en vida, En vida. en vida. Sí. Y yo después entendí en esos días siguientes mucho de esa frase, analizando y revisando un poco cómo estaba esa dinámica con sus otros hijos. ¿Por qué? Porque siempre es esa, ¿verdad? Esa carrera, el frenesí, que el trabajo, que una cosa, que la otra, y no puedo. Y entonces, tal vez para ella no era comprensible por qué tanto trabajo, tanta cosa. Ay, yo los primeros meses de la pandemia, te digo, me daba pánico subirme a un bus. Porque aquí también había que cuidar el tema de la salud, al interno de la casa, por Luis y por todo. Pero cuando yo me animé, porque estaba teniendo un problema muy serio, ella en la vista, y entonces yo hablé con una oftalmóloga de aquí de Cartago, y me dijo, yo puedo ir a ver a tu mamá cuando salgo de la clínica bíblica, yo paso a Tres Ríos y la veo. Entonces yo llego, ¿cómo? Y me monté con todo el miedo del mundo, me monté, iba con mascarilla, con guante y todo, no por mí, por ella. Y llegué a la casa, la oftalmóloga la vio, fui en carrera a traerle las medicinas a la farmacia y todo, y ya yo me vine más tranquila. Y entonces ya los demás días yo decía, bueno, no pasó nada, voy a seguir yendo. Entonces iba, mami, voy a ir a tomar café, ¿quieres algo en particular? A ella le encantaba, le fascinaba que yo le llevara cositas dulces, a pesar de que era diabética, a ella le encantaba siempre lo dulce. Entonces,
ay, tráeme unos gatitos o tráeme una oreja. Le encantaban las orejas así, grandototas de esas de panadería. Le encantaban. Y entonces yo la llevaba, y era el rato tal vez media hora, pero esa media hora le sacábamos el ratito, el jugo, ¿verdad? Mira, hay que ir a hacerte un examen a tal parte, hay que ir a hacer tal cosa. Nos íbamos y después de eso nos íbamos a comer. Y mucho antes de eso siempre nos gustaba celebrar ciertas fechas. Yo, al igual que vos, mi papá murió estando yo apenas entrando al colegio, entonces, y mucho antes de eso ya él nos había dejado, entonces ya fue para mí, mamá y papá. Entonces, el Día del Padre siempre nos íbamos a tomar café para celebrar que nos teníamos y que ella había tenido una gran, ¿verdad? Un gran impacto en mi vida, a pesar de que no tuve una figura paterna a mi lado. El Día de la Madre ni se diga, ahí tengo fotos con ella, íbamos a todas partes, todas las sodas, los restaurantes que te puedes imaginar, todos los conocimos porque a ella le encantaba y que siempre fuéramos a lugares diferentes, siempre íbamos a compartir, o venía aquí a la casa, o yo iba a la casa, ese tipo de cosas. Entonces uno después es una paz. Yo le decía a Fray Benigno, claro, me da susto porque yo no lloré la muerte de mi mamá. Le digo, me da susto porque yo no siento como esa angustia, esa ansiedad. Me dice, eso es paz en el alma, porque diste en vida lo que tenías que dar. El problema en el duelo muchas veces es, sí, claro, hay un dolor por la separación física, hay un dolor porque quieres ir a llamar de pronto y yo en las mañanas, uy, ay, no, pero ya no puedo llamar a mami. Cierto. Ay, qué raro, mami no me llama, no, pero ya no está. Ay, mira, le iba a decir a mami de la mat, no, pero ya no está. Y era eso que te asaltaba durante el día, pero aprendía yo a verlo ya con esa tranquilidad de que sí, ya no está. Pero la mantenía en la mente y siempre los dichos de ella, las cosas, los consejos, ahí se mantienen, y eso es lo que me sostiene en la vida, y eso es lo que nos sostiene porque vivimos una vida activa de relación y de vínculo. ¿Dónde viene el problema en el duelo? Cuando hay problemas que no resolviste mientras esa persona estaba en vida. Importante. Habían separaciones, sí, habían resentimientos, había muchas cosas que entonces tienes que empezar a resolverlos de otra manera, sí, porque ya no está esa persona. Y es muy duro. La importancia de mantener paz. De mantener esa paz, de mantener esa relación. Te enojas, claro, en algún momento te enojas con esa persona, puedes distanciarte, puedes discrepar con esa persona, pero mientras te mantengas en ese vínculo activo, cuando ya no está, eso es lo que te ayuda a sostenerte. Sí. El recuerdo y mantener siempre vivo todo lo bueno que vivimos juntos. Entonces, bueno, ojalá que en la vida aprendamos el valor de compartir con las personas y que esas personas también se abran a compartir con nosotros. Sí. Aún en medio de este mundo tan loco que cada vez te va llevando más atropelladamente, la vida es una y es corta. Sí. Y no hay plata que te reserve un mejor lugar, un lugar VIP allá arriba, si no lo viviste primero aquí, con los que amabas y con los que tenías alrededor. Muy importante, ¿cierto? Entonces, los recursos que te den, pues si hay que gastar, si hay que vivir, si hay que compartir, hagámoslo, porque es hoy. Es hoy. Ya después no va a haber tiempo para eso. No sabemos si estamos mañana o de aquí a una hora. Exactamente. Sí. No lo sabemos. Cierto. Pero yo tengo que decir que lo que hemos conversado hoy ha sido medicamento hasta para mí. A todos nos ayuda. A todos nos ayuda, sí. Yo espero que también los quienes han estado escuchando les haya ayudado bastante. Sí, bueno, más bien, si no hay más por el momento, más bien quiero darte las gracias por venir y compartir lo que sabes, lo que conoces y lo que has vivido también, porque lo que sabes no es solamente, lo que has compartido no es solamente aquello que has aprendido por una profesión, ha sido porque lo has vivido propiamente en su propia vida. Más bien, muchísimas gracias por compartir todo esto. Y más bien, ya para finalizar,
no sé si gusta, nos puedes ayudar con una oración ya para finalizar. Claro que sí. Te damos gracias, Señor, por la vida de tantas personas valiosas, de nuestra familia, nuestros amigos, tantas personas valiosas y especiales que has puesto en la historia de nuestra vida. Gracias por sus consejos, por todo lo que aprendimos de ellos. Gracias por su vida, por su testimonio, porque de alguna manera fueron dejando en nosotros esa semilla que fue fructificando y que ha construido en nosotros una vida diferente. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que el dolor de los demás también necesita ser redimido con mi oración, con mi compañía, con mis palabras de consuelo. Pero que no se me olvide, Señor, que también tú nos das un tiempo para estar en esta vida. Pero lo más hermoso es saber que nos das un tiempo mayor para vivir en la eternidad, gozando y disfrutando de la promesa que nos hiciste en el bautismo y ante todo saber que nuestro paso por la vida tuvo un sentido, pero que tendrá su fruto cuando ya no estamos, porque otros van a vivir toda la riqueza que nosotros les pudimos legar durante esta vida. Te pedimos, Señor, por todos los fieles difuntos, por todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas que son más necesitadas de tu infinita misericordia. Y que cada día, Señor, en nuestro corazón hayan sentimientos nobles, no solo para los que partieron, sino que aprendamos a vivir en intensidad y en profundidad la vida con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, de nuevo, Fanny, muchísimas gracias. Con mucho realmente gusto. Por todo. Fue muy hermoso compartir este espacio. Sí, no, muy bien, gracias. Y también quiero darle gracias a todos ustedes que decidieron acompañarnos en este episodio. También, bueno, si disfrutaron del episodio, ya saben lo que deben hacer. Denle like, hagan un comentario, pero ante todo compártalo, porque sin duda hay alguien que necesita escuchar este mensaje. También aparte de eso, ya saben, lo pueden seguir el podcast Encontrando a Francisco en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y también nos pueden encontrar en YouTube. Recuerden para suscribir y hacerle clic a la campanita para que reciban notificaciones cuando hay nuevos episodios. También síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Threads y en TikTok. Sí, ya estamos en TikTok también. Y también nos pueden escribir al correo electrónico de encontrandoafrancisco@gmail.com. Ahora, sepan, ¿verdad? Queremos pedirles siempre que oren por este apostolado para que siga siendo una bendición en la vida de muchas, muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Paz y bien.